Aquí no solo se cuentan historias, aquí se despiertan recuerdos, sombras y miedos que creías olvidados. Cada relato se arrastra desde la oscuridad para quedarse contigo cuando todo queda en silencio. Si sientes la presencia, deja tu like y suscríbete. La noche acaba de comenzar. Hay quienes dicen que las casas abandonadas solo guardan polvo y recuerdos olvidados, que los sonidos nocturnos son el viento colándose por las ventanas rotas, que las sombras son trucos de la luz de la luna. Yo también pensaba así. Creía que el miedo era producto de la imaginación, que los relatos de vigilantes nocturnos eran exageraciones para hacer interesante un trabajo aburrido. Pero cuando pasas noches enteras en un lugar donde el silencio pesa como una losa, donde cada crujido parece tener intención, donde sientes que algo te observa desde rincones que deberías conocer, entonces empiezas a dudar. Empiezas a preguntarte si acaso hay cosas que existen justo en el límite de lo que podemos entender, esperando el momento exacto para mostrarse. Esta es mi historia. No espero que me crean. Solo espero que si algún día tienen que elegir entre un trabajo bien pagado en un lugar solitario o seguir buscando otras opciones, recuerden estas palabras y elijan sabiamente. Me llamo Roberto Castillo Méndez y soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo 42 años y durante la mayor parte de mi vida trabajé en fábricas, en almacenes, en trabajos donde el sueldo apenas alcanzaba para mantener a mi familia. Cuando perdí mi último empleo por un recorte de personal, las deudas empezaron a amontonarse como nubes antes de una tormenta. Mi esposa Lorena y mis 2 hijos dependían de mí, y cada día que pasaba sin trabajo era un día más cerca de perder todo. Fue mi cuñado Javier quien me habló del puesto. Conocía a un hombre que necesitaba un vigilante nocturno para una propiedad en las afueras de la ciudad, una casona vieja que había pertenecido a su familia y que ahora estaba en proceso de venta, pero que mientras tanto necesitaba a alguien que la cuidara por las noches. El pago era bueno, muy bueno para ser honesto. 3 veces lo que ganaba en la fábrica y solo por estar ahí sentado de 10 de la noche a 6 de la mañana. Lorena no estaba convencida cuando se lo conté. Dijo que sonaba demasiado bueno para ser verdad, que por qué pagarían tanto por un trabajo así. Pero yo le recordé las cuentas sin pagar, la renta atrasada, los uniformes escolares que los niños necesitaban. A veces no hay espacio para dudas cuando la necesidad aprieta. Ella asintió en silencio y no volvió a mencionar el tema. El dueño se llamaba don Ernesto Villarreal, un señor mayor de casi 70 años con el cabello completamente blanco y unos ojos grises que parecían estar siempre cansados. Nos reunimos en una cafetería del centro para hablar de los detalles. Me explicó que la casa había estado en su familia por generaciones, que ahora estaba vacía porque nadie quería vivir tan lejos de la ciudad. Dijo que había tenido problemas con personas que entraban a robar, aunque cuando le pregunté qué habían robado, solo movió la mano como restándole importancia. Me dio las llaves, una linterna grande y un teléfono celular viejo pero funcional. Me dijo que si pasaba algo debía llamarlo inmediatamente, sin importar la hora. También me entregó un termo y me recomendó que llevara café porque las noches eran largas. Cuando le pregunté si había algo más que debiera saber sobre la casa, se quedó callado por un momento largo, mirando su taza de café como si buscara las palabras adecuadas. Solo me dijo que no entrara a las habitaciones del segundo piso, que mi trabajo era vigilar desde la planta baja, caminar por los pasillos, revisar que las puertas y ventanas siguieran cerradas. Nada más. Cuando le pregunté por qué no debía subir, solo repitió que esas eran las condiciones del trabajo. Si no las aceptaba, buscaría a otra persona. Acepté. Necesitaba ese dinero. La primera noche llegué a la casa cerca de las 9:30. Estaba ubicada al final de un camino de terracería, rodeada de árboles viejos que se mecían con el viento creando un sonido constante, como un murmullo lejano. Era una construcción grande de 2 pisos, con paredes de piedra cubiertas de enredaderas secas y ventanas con los cristales sucios o rotos. La pintura original, que debió ser blanca alguna vez, ahora era un gris opaco manchado por el tiempo. Abrí la puerta principal con la llave que don Ernesto me había dado. El interior olía a humedad y a encierro,
ese olor particular de los lugares que han estado solos por mucho tiempo. Encendí mi linterna y revisé la sala principal. Había muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas en la oscuridad. El piso de madera crujía bajo mis pies con cada paso que daba. Había electricidad, pero solo en algunas habitaciones de la planta baja. Una bombilla débil colgaba del techo del que parecía haber sido el comedor, proyectando una luz amarillenta que apenas alcanzaba las esquinas. Coloqué mi mochila en una silla vieja y saqué el termo de café que Lorena me había preparado. El calor del líquido me reconfortó un poco mientras miraba a mi alrededor. Todo parecía normal, viejo y descuidado, pero normal. Caminé por la planta baja revisando cada habitación como don Ernesto me había indicado. La cocina tenía una estufa antigua cubierta de polvo. El baño tenía un espejo manchado donde apenas podía ver mi reflejo. Había una biblioteca con estantes vacíos excepto por algunos libros viejos que se deshacían al tocarlos. Todo estaba en silencio excepto por el viento afuera y mis propios pasos. Cuando pasé frente a las escaleras que subían al segundo piso, me detuve. Eran escalones de madera oscura que desaparecían en la penumbra de arriba. No había luz allá, y mi linterna no alcanzaba a iluminar más allá de los primeros escalones. Recordé las palabras de don Ernesto y seguí caminando, aunque sentí una extraña incomodidad, como cuando sabes que alguien te mira pero no ves a nadie. Las primeras horas pasaron lentas pero tranquilas. Me senté en el comedor con mi café y un libro que había traído, aunque me costaba concentrarme en la lectura. Cada tanto me levantaba para hacer una ronda, revisar las ventanas, asegurarme de que todo seguía igual. El viento soplaba más fuerte, y las ramas de los árboles arañaban las paredes exteriores con un sonido rasposo que me ponía los nervios de punta. Cerca de la 1 de la mañana escuché el primer ruido extraño. Fue un golpe sordo que venía de alguna parte de la casa, como si algo pesado hubiera caído. Me levanté de inmediato y recorrí todas las habitaciones de la planta baja con la linterna en alto, buscando qué podría haber causado ese sonido. No encontré nada fuera de lugar, ningún objeto caído, ninguna ventana abierta que pudiera haber golpeado con el viento. Pensé que tal vez había sido mi imaginación o algún animal en el techo. Volví al comedor e intenté seguir leyendo, pero ya no podía concentrarme. Ese golpe había sonado cerca, dentro de la casa, y no lograba sacármelo de la cabeza. Media hora después lo escuché de nuevo. Esta vez fue más claro, más definido. Un golpe fuerte que venía de arriba, del segundo piso. Me quedé completamente quieto en mi silla, con el libro olvidado en mis manos, escuchando atentamente. El silencio que siguió fue peor que el ruido mismo. Era un silencio tenso, como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración. Me levanté y caminé hasta el pie de las escaleras. Desde ahí miré hacia arriba, hacia esa oscuridad que parecía más densa que la del resto de la casa. No se escuchaba nada ahora, solo el viento afuera, pero tenía esa sensación otra vez. Esa certeza irracional de que algo en el segundo piso estaba consciente de mi presencia, que me estaba observando desde arriba. No subí. Don Ernesto había sido muy claro con esa regla y yo necesitaba ese trabajo. Además, algo en mi instinto me decía que no debía desafiar esa instrucción, que había una razón importante para ella aunque no la conociera. Volví al comedor, pero ya no me senté. Me quedé de pie tomando sorbos de café que ya estaba frío, mirando hacia las escaleras cada pocos segundos. El resto de la noche pasó sin más incidentes, aunque no pude relajarme ni un momento. Cuando las primeras luces del amanecer empezaron a colarse por las ventanas sucias, sentí un alivio enorme. Salí de la casa a las 6 en punto como estaba acordado. Cerré con llave y conduje de regreso a la ciudad. Lorena ya estaba despierta preparando el desayuno para los niños. Me preguntó cómo había estado todo y le dije que bien, que tranquilo, que era un trabajo fácil. No le conté sobre los golpes. No quería preocuparla y además me parecía tonto ahora que estaba en casa, con la luz del sol entrando por las ventanas y el ruido normal de la ciudad afuera. Dormí unas horas y cuando desperté intenté no pensar en la noche siguiente. Pero mientras pasaba el día haciendo cosas normales, comprando el mandado con Lorena, ayudando a mi hijo con su tarea, una parte de mí ya estaba pensando en esa casa, en esas escaleras oscuras,
en ese golpe sordo que había venido de donde no debía haber nada ni nadie. La segunda noche llegué preparado con más café y una pequeña radio que pensé me haría compañía. Don Ernesto me había llamado por la tarde para preguntarme cómo había ido todo, y le dije que sin problemas. Hubo un silencio del otro lado de la línea, antes de que me dijera que bien, que siguiera así. Su voz sonaba extraña, como si esperara que le dijera algo diferente. Cuando entré a la casa esa noche, todo se veía igual que el día anterior. Los mismos muebles cubiertos, el mismo olor a humedad, la misma luz débil en el comedor, pero había algo distinto en el ambiente, aunque no podría explicar exactamente qué era. Era como si la casa estuviera más despierta, más atenta a mi llegada. Coloqué mis cosas en la mesa del comedor y encendí la radio en volumen bajo. Música norteña llenó el espacio, y eso me tranquilizó un poco. Hice mi primera ronda de revisión, verificando ventanas y puertas, alumbrando con mi linterna cada rincón oscuro. Todo estaba en orden, pero no podía dejar de sentir esa incomodidad en la espalda, como si en cualquier momento fuera a girarme y encontrar algo que no debería estar ahí. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. Me obligué a concentrarme en mi libro mientras la radio seguía tocando canciones que me eran familiares. Cada tanto me levantaba para estirar las piernas y hacer una ronda rápida. El viento soplaba con menos fuerza que la noche anterior, y la casa estaba más silenciosa, lo cual de alguna manera me ponía más nervioso. Cerca de las 12:30, la radio empezó a hacer interferencia. La música se cortaba y regresaba mezclada con estática. Revisé las pilas y estaban nuevas, pero la señal seguía fallando. Finalmente, justo a la 1 de la mañana, la radio se apagó por completo. Intenté encenderla de nuevo, pero no respondía. Golpeé el aparato suavemente, cambié las pilas por unas de repuesto que había traído, pero nada funcionó. El silencio que quedó después fue absoluto. Ni siquiera el viento se escuchaba ahora. Era como si todo el ruido del mundo exterior hubiera sido aspirado, dejándome solo en esa burbuja de quietud que era la casa. Podía escuchar mi propia respiración, los latidos de mi corazón que empezaban a acelerarse sin razón aparente. Entonces escuché pasos. No eran los crujidos normales de una casa vieja. Eran pasos claros, deliberados, el sonido inconfundible de alguien caminando sobre madera. Venían del segundo piso, justo arriba de donde yo estaba. Paso, paso, paso. Lentos pero constantes, como si alguien estuviera caminando de un extremo a otro de una habitación. Me levanté tan rápido que la silla cayó hacia atrás con un ruido que me sobresaltó aún más. Agarré mi linterna con fuerza y me quedé quieto, escuchando. Los pasos continuaron por 1 minuto más y luego se detuvieron. El silencio regresó, pero ahora era diferente, cargado de algo pesado que me oprimía el pecho. Saqué el teléfono que don Ernesto me había dado y marqué su número con dedos temblorosos. Sonó 5 veces antes de que contestara con voz somnolienta. Le conté sobre los pasos. Hubo un silencio largo del otro lado. Finalmente me dijo que era normal, que la casa era vieja y hacía ruidos. Le dije que no eran ruidos de casa vieja, que eran pasos claros de alguien caminando. Volvió a quedarse callado y luego me preguntó si había subido al segundo piso. Le dije que no, que había respetado las reglas. Me dijo que continuara haciéndolo, que todo estaría bien si no subía, que siguiera con mi trabajo y que nos veríamos en la mañana. Colgó antes de que pudiera decir algo más. Me quedé ahí parado con el teléfono en la mano, sintiéndome completamente solo y vulnerable. Los pasos no regresaron, pero yo ya no podía sentarme tranquilo. Pasé el resto de la noche caminando por la planta baja, haciendo rondas cada 10 minutos, aunque sabía que no iba a encontrar nada, solo para mantenerme en movimiento, para no pensar demasiado en lo que había sobre mi cabeza. En una de esas rondas, cuando pasé frente a las escaleras, me detuve. Había algo diferente. Al principio no supe qué era, solo esa sensación de que algo había cambiado. Entonces lo vi. En el 5º o 6º escalón, apenas visible con la luz de mi linterna, había una marca en el polvo, como si alguien hubiera bajado pisando ahí y luego hubiera vuelto a subir. La marca no había estado ahí en mis rondas anteriores. Estaba seguro de eso porque había alumbrado las escaleras cada vez, verificando que todo estuviera igual.
Pero ahora ahí estaba, clara y reciente. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Di un paso atrás, luego otro, sin poder quitar los ojos de esa marca. Algo había bajado las escaleras mientras yo estaba en otra parte de la casa. Algo había estado cerca de mí, y yo ni siquiera me había dado cuenta. El resto de la noche fue una agonía. Me encerré en el comedor y me quedé ahí con la linterna encendida, apuntando hacia la puerta, esperando que amaneciera. Cada pequeño sonido me hacía saltar. El reloj en la pared parecía moverse más lento que nunca. Cuando finalmente llegaron las 6 de la mañana y la luz gris del amanecer empezó a entrar por las ventanas, salí de esa casa como si me persiguiera algo. Lorena notó que algo andaba mal cuando llegué. Le dije que solo estaba cansado, que no había dormido bien. Ella me miró con preocupación, pero no insistió. Me preparó el desayuno mientras yo trataba de actuar con normalidad frente a los niños. Cuando ellos se fueron a la escuela, Lorena se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y me preguntó directamente qué estaba pasando. Le conté todo: los golpes, los pasos, la marca en las escaleras. Esperaba que me dijera que renunciara, que ese trabajo no valía la pena. Pero en lugar de eso, me tomó las manos y me recordó las cuentas que debíamos, el dinero que tanto necesitábamos. Me dijo que solo faltaban 2 semanas más para que tuviéramos suficiente para ponernos al corriente con todo. 2 semanas, 14 noches. Luego podría buscar otro trabajo y nunca tendríamos que volver a pensar en esa casa. Me pidió que aguantara un poco más. Por ella, por los niños. Asentí porque no sabía qué más hacer. Porque tenía razón, porque a veces no hay buenas opciones, solo opciones menos malas. Esa tarde intenté descansar, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esas escaleras oscuras y escuchaba esos pasos sobre mi cabeza. Cuando llegó la hora de prepararme para la tercera noche, tenía un nudo en el estómago que no se iba. Don Ernesto me llamó justo antes de que saliera de casa. Me preguntó si iba a ir y le dije que sí. Pareció aliviado. Me dijo que estaba haciendo un buen trabajo, que solo necesitaba mantenerme en la planta baja y todo estaría bien. Le pregunté directamente qué era lo que estaba en el segundo piso. Hubo un silencio tan largo que pensé que había colgado. Finalmente dijo que había cosas en esa casa que era mejor no entender, que no preguntar. Dijo que su familia había vivido con eso durante generaciones, que la razón por la que nadie quería la casa no era porque estuviera lejos de la ciudad. Me dijo que si completaba las 2 semanas me daría un bono extra, el doble de lo acordado. Entonces supe que él sabía exactamente lo que pasaba en esa casa por las noches. Y supe que otras personas habían estado en mi lugar antes, haciendo ese mismo trabajo, enfrentando lo mismo que yo. Me pregunté cuántos habían completado las 2 semanas y cuántos habían renunciado antes. Esa tercera noche entré a la casa con la sensación de estar caminando hacia algo inevitable. El sol se estaba poniendo y las sombras dentro de la casa parecían más densas que nunca, como si tuvieran sustancia propia. Encendí todas las luces que funcionaban en la planta baja, creando pequeños círculos de claridad en medio de la oscuridad. Me senté en el comedor y esperé. No saqué mi libro. No intenté hacer nada más que estar alerta, observando, escuchando. Las horas pasaron con una lentitud dolorosa. Cada minuto se sentía como 10. Revisaba constantemente mi teléfono para ver la hora, contando cuánto faltaba para el amanecer. A las 11:15 escuché el primer golpe. Arriba, en el mismo lugar que las noches anteriores. No me moví. Solo apreté la linterna con más fuerza y seguí mirando hacia las escaleras que estaban fuera de mi vista desde donde me encontraba. Los golpes continuaron de manera irregular, uno cada varios minutos, sin patrón aparente, como si alguien estuviera moviendo muebles pesados o dejando caer objetos al piso. Después de 1 hora, los golpes se detuvieron y llegaron los pasos. Esta vez eran diferentes, más de uno, como si varias personas estuvieran caminando arriba al mismo tiempo. Pasos que iban y venían, que se cruzaban, que a veces se detenían justo sobre mi cabeza. Podía escuchar claramente el peso de cada pisada sobre las tablas del piso superior. Me obligué a quedarme sentado aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que saliera corriendo de ahí. Pensé en Lorena, en mis hijos,
en las cuentas que debíamos. Repetí eso en mi mente una y otra vez como un mantra para no levantarme y huir. Entonces escuché algo nuevo. Una voz. Era apenas un murmullo, tan bajo que al principio pensé que lo había imaginado. Pero no, ahí estaba de nuevo. Una voz que venía de arriba, tan tenue que no podía distinguir si era de hombre o mujer, si estaba hablando en español o en otro idioma. Solo ese murmullo constante que se mezclaba con los pasos. Después se le unió otra voz, y luego otra. Un coro de murmullos que subían y bajaban en volumen, que a veces parecían estar discutiendo y a veces simplemente hablando entre ellos. No podía entender ni una palabra, pero el tono era claro. Había enojo en esas voces, urgencia, algo que sonaba como súplica. Me tapé los oídos con las manos, pero igual podía escucharlas. No venían solo del segundo piso. Ahora parecían estar en las paredes, moviéndose alrededor de la casa. Me levanté y retrocedí hasta quedar pegado contra la pared del comedor, alumbrando con mi linterna en todas direcciones, aunque sabía que no iba a ver nada. Las voces aumentaron en volumen hasta convertirse en un ruido insoportable. Ya no eran murmullos sino gritos, todos hablando al mismo tiempo, compitiendo por ser escuchados. Y entonces, tan súbitamente como habían comenzado, se detuvieron. El silencio que siguió fue tan abrupto que me dolieron los oídos. Me quedé ahí pegado contra la pared, temblando, esperando que comenzara de nuevo, pero no hubo nada más. Solo silencio y mi respiración agitada. Miré el reloj. Eran las 2 de la mañana. Faltaban 4 horas para el amanecer. 4 horas que se sentían como una eternidad. No me moví de esa pared durante la siguiente hora. Mis piernas estaban entumecidas y mi espalda dolía, pero no me importaba. Desde ahí podía ver la puerta de entrada y las escaleras al mismo tiempo. La linterna empezaba a titilar. Las baterías se estaban agotando. Saqué las de repuesto de mi mochila con manos temblorosas y las cambié, rezando para que duraran hasta el amanecer. A las 3:10 de la mañana, escuché algo que hizo que mi corazón se detuviera por completo. Alguien estaba bajando las escaleras. No eran los crujidos normales de la madera vieja. Era el sonido claro e inconfundible de pasos bajando los escalones, uno por uno, lentos y pesados. Podía contar cada paso. 1, 2, 3, 4. El sonido se hacía más cercano, más real, más presente en mi mundo. Apunté la linterna hacia las escaleras, aunque desde donde estaba no podía verlas directamente. Los pasos continuaron. 5, 6, 7. Quienquiera o lo que fuera estaba llegando a la planta baja. Mi zona. El lugar donde se suponía que debía estar seguro. Los pasos llegaron al último escalón y se detuvieron. El silencio que siguió era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi piel. Contuve la respiración. No me atrevía a mover ni un músculo. Cada segundo se estiraba hasta convertirse en una eternidad de terror puro. Entonces lo vi. En el reflejo de una ventana al otro lado de la habitación, apenas visible en el cristal sucio, había una sombra. No era mi sombra. Era más alta, más delgada, y estaba parada justo fuera de mi línea de visión. No se movía. Solo estaba ahí, esperando. Cerré los ojos con fuerza. Esto no podía estar pasando. Tenía que ser mi imaginación, el cansancio, el miedo jugándome una mala pasada. Pero cuando los abrí de nuevo, la sombra seguía ahí, y ahora podía escuchar una respiración que no era la mía. Era lenta y rasposa, como si el aire pasara por una garganta que no había respirado en mucho tiempo. La sombra se movió. Se deslizó por el reflejo de la ventana, acercándose al marco de la puerta del comedor donde yo estaba. Mis piernas querían correr, pero estaban congeladas. Mi mente gritaba que me moviera, que hiciera algo, pero mi cuerpo no respondía. La respiración se hizo más fuerte, más cercana, y entonces apareció en el marco de la puerta. No puedo describirlo bien porque mi mente se niega a recordarlo con claridad, como si esa imagen fuera demasiado para procesarla completamente. Era una figura de persona, pero algo estaba terriblemente mal en sus proporciones. Los brazos eran demasiado largos. La cabeza estaba inclinada en un ángulo que ningún cuello humano debería poder sostener. Y los ojos
Donde deberían estar los ojos había solo oscuridad. Pero una oscuridad que me miraba, que me veía de una manera que ninguna persona viva podría mirar. Se quedó ahí parada, observándome. No dijo nada. No se movió. Solo me miraba con esos vacíos donde deberían estar sus ojos. El tiempo dejó de tener significado. Pudo haber sido un minuto o una hora. Yo solo estaba ahí, paralizado, sosteniendo la mirada de esa cosa que no debería existir. Luego lentamente levantó uno de esos brazos demasiado largos y señaló hacia las escaleras. El mensaje era claro. Quería que subiera. Quería que rompiera la única regla que me mantenía a salvo. Negué con la cabeza. Fue lo único que pude hacer. Un pequeño movimiento de negación mientras las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. La cosa inclinó su cabeza aún más, en un ángulo imposible que hizo que algo en su cuello crujiera con un sonido húmedo. La respiración rasposa se convirtió en algo que podría haber sido una risa o un sollozo. No podía distinguirlo. Luego dio un paso hacia mí. Encontré mi voz entonces y grité. Grité con toda la fuerza de mis pulmones mientras me lanzaba hacia la puerta de entrada. Mis dedos torpes pelearon con el cerrojo, resbalando, fallando, mientras escuchaba esos pasos detrás de mí. Más pasos. Muchos más. Como si todo lo que había estado en el segundo piso ahora hubiera bajado y estuviera viniendo hacia mí. Logré abrir la puerta y salí tropezando hacia la noche. Caí sobre la tierra y me arrastré alejándome de la casa mientras miraba hacia atrás. En cada ventana de la planta baja había figuras, docenas de ellas todas mirando hacia afuera, todas observándome. Y en la puerta principal estaba esa primera figura, la más alta, todavía señalando hacia dentro de la casa, invitándome a regresar. Logré llegar a mi auto. Mis manos temblaban tanto que dejé caer las llaves 2 veces antes de poder meterlas en el encendido. El motor tosió antes de arrancar, y durante esos segundos pensé que no iba a prender, que iba a quedarme atrapado ahí, pero finalmente rugió y pisé el acelerador a fondo, levantando una nube de polvo mientras me alejaba por el camino de terracería. No paré hasta llegar a una gasolinera iluminada en la carretera. Me estacioné bajo las luces brillantes y me quedé ahí sentado, temblando, llorando, tratando de procesar lo que había visto. Eran las 4 de la mañana. Había salido 2 horas antes de que terminara mi turno. Llamé a Lorena. Le dije entre sollozos que no iba a volver, que no podía, que buscaríamos otra manera de conseguir el dinero. Esperaba que se enojara, que me dijera que era un cobarde, pero solo escuchó en silencio, y cuando terminé de hablar, solo dijo que estaba bien, que volviera a casa, que ya encontraríamos la manera. Don Ernesto me llamó a las 6:30. No contesté. Siguió llamando durante todo el día. Finalmente le envié un mensaje diciendo que renunciaba, que no volvería a esa casa ni aunque me pagara 10 veces más. No respondió al mensaje, pero las llamadas se detuvieron. Una semana después vi en las noticias locales que habían encontrado la casa completamente quemada. Un incendio que, según los bomberos, había comenzado en el segundo piso y se había extendido rápidamente. No quedaba nada más que escombros y cenizas. Las autoridades decían que probablemente había sido provocado, pero no tenían sospechosos. Yo supe quién lo había hecho. Don Ernesto había tomado la decisión que su familia había estado evitando durante generaciones. Ya no buscaría más vigilantes nocturnos. Ya no intentaría vender la propiedad. Había terminado con eso de la única manera posible. 2 semanas después de eso, vi el obituario de don Ernesto en el periódico. Ataque al corazón mientras dormía, decía. No tenía familia cercana. El funeral sería privado. Miré su fotografía en el periódico. Esos ojos grises cansados, y me pregunté qué carga había llevado todos esos años. ¿Qué secretos se había llevado a la tumba? Conseguí otro trabajo eventualmente. Paga menos y las horas son largas, pero está en un lugar normal, con gente normal, bajo la luz del día. Tuvimos que mudarnos a un departamento más pequeño. Los niños tuvieron que cambiar de escuela. Lorena tuvo que buscar trabajo también. Las cosas han sido difíciles, pero estamos bien, excepto que ya no duermo bien por las noches.
cada vez que cierro los ojos veo esa figura parada en el marco de la puerta, con su cabeza inclinada en ese ángulo imposible, señalando hacia las escaleras. Escucho esa respiración rasposa. Veo todas esas otras figuras en las ventanas, observándome. A veces, en la madrugada cuando la casa está en silencio y todos duermen, escucho pasos sobre mi cabeza. Sé que es imposible. Vivimos en un segundo piso, no hay nada arriba de nosotros más que el techo. Pero igual los escucho. Paso, paso, paso. Lentos y deliberados, caminando de un lado a otro. Lorena dice que son los vecinos del edificio de al lado. Los niños dicen que probablemente son gatos en el techo. Yo no digo nada. Solo me quedo despierto, escuchando, esperando que no empiecen a bajar, porque ahora sé algo que antes no sabía. Hay lugares en este mundo donde las cosas que no deberían existir encuentran un hogar. Lugares donde la realidad es más delgada, donde algo del otro lado puede filtrarse. Y una vez que has estado en uno de esos lugares, una vez que esas cosas te han visto, una parte de ti queda marcada. A veces me pregunto si cerré bien la puerta cuando salí corriendo esa última noche. Si en mi pánico dejé la entrada abierta. Y me pregunto si tal vez, solo tal vez, algo salió detrás de mí y me siguió a casa. Si eso que escucho sobre mi cabeza cada noche está realmente en el techo del edificio, o si está esperando pacientemente a que baje la guardia, a que finalmente me duerma profundamente, para mostrarme que nunca realmente me fui de esa casa, que una parte de mí se quedó ahí, en ese comedor con la luz amarillenta, mirando hacia esas escaleras que no debía haber mirado, y que algún día, no sé cuándo, voy a abrir los ojos en medio de la noche y voy a ver esa figura parada junto a mi cama, con su cabeza inclinada en ese ángulo terrible, señalando hacia algún lugar donde no quiero ir, pero al que finalmente tendré que seguirla. Porque algunas deudas no se pagan con dinero, algunas deudas solo se cobran con algo mucho más valioso y permanente. Y yo firmé esa deuda la primera noche que entré a esa casa, aunque no lo supe hasta que fue demasiado tarde para salir sin pagar el precio. Esta es mi historia, es todo lo que puedo decir. Si algún día leen que algo me pasó, que desaparecí sin explicación, o que me encontraron en circunstancias extrañas, sabrán que finalmente vino a cobrar lo que le debía. Y si alguna vez les ofrecen un trabajo que paga demasiado bien por hacer muy poco, en un lugar donde nadie más quiere estar, por favor, por lo que más quieran, no lo acepten, porque el dinero que ganen nunca será suficiente para pagar lo que van a perder. Quiero advertirles que lo que están a punto de escuchar es completamente real. Me llevó años atreverme a contar esto, y todavía hoy, cuando cierro los ojos, puedo ver cada detalle de aquellas noches como si hubiera sido ayer. Mi nombre es Ricardo Méndez Castro. Tengo 38 años y soy de Monterrey, Nuevo León. Durante 5 años trabajé como recepcionista nocturno en el Hotel San Agustín, un edificio antiguo ubicado en el centro de la ciudad que data de 1920. Lo que viví allí me cambió para siempre. Hay cosas que no deberían existir, cosas que desafían toda lógica, y yo tuve la desgracia de encontrarme con ellas noche tras noche. Esta es mi historia, y les juro por lo más sagrado que cada palabra es verdad. Todo comenzó en marzo de 2018. Acababa de conseguir el trabajo en el Hotel San Agustín, después de meses buscando empleo. Mi esposa Laura estaba embarazada de nuestro primer hijo, y necesitábamos el dinero desesperadamente. El turno nocturno pagaba mejor, así que acepté sin pensarlo 2 veces, aunque significara trabajar desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. El hotel era enorme, 5 pisos, 120 habitaciones, pasillos largos y oscuros, y una arquitectura que te hacía sentir como si hubieras retrocedido en el tiempo. Las paredes eran gruesas, de piedra, y los techos altos tenían molduras antiguas llenas de detalles. La alfombra roja de los pasillos estaba gastada en algunos lugares, mostrando el piso de madera debajo. Había un elevador viejo de reja metálica que hacía un ruido espantoso cada vez que subía o bajaba, como si algo estuviera quejándose dentro de él. Mi primera noche fue tranquila.
Don Esteban, el recepcionista que me estaba entrenando, era un señor de unos 60 años con el cabello completamente blanco y unas ojeras profundas que le hacían ver cansado todo el tiempo. Me explicó las rutinas básicas, cómo hacer los registros de entrada y salida, dónde estaban las llaves maestras y cómo responder a las llamadas de los huéspedes. Lo que me pareció extraño fue algo que me dijo al final de mi primera guardia. Estábamos sentados en la recepción, tomando café mientras esperábamos que llegara el turno de la mañana, cuando de repente se puso serio y me miró directamente a los ojos. «Mira, Ricardo», me dijo con voz grave, «hay algunas reglas que debes seguir aquí en la noche. Son importantes, y si valoras tu tranquilidad, más te vale hacerme caso». Yo pensé que estaba bromeando o que tal vez iba a darme consejos sobre cómo lidiar con huéspedes difíciles. Pero no. Lo que me dijo me heló la sangre, aunque en ese momento no le creí del todo. «Nunca, pero nunca», me dijo, «atiendas llamadas de la habitación 212. Si suena el teléfono y ves que es de ese cuarto, déjalo sonar. No importa cuánto tiempo dure, no lo contestes. Esa habitación ha estado cerrada desde hace 15 años, pero el teléfono sigue sonando de vez en cuando». Me reí nerviosamente. Pensé que me estaba tomando el pelo, que era una especie de broma que le hacían a los nuevos empleados. Pero don Esteban no sonrió. Su expresión era completamente seria. «Otra cosa», continuó. «Si escuchas pasos en el cuarto piso entre las 2 y las 3 de la mañana, quédate en la recepción. No subas a investigar. Son solo pasos, nadie más. No mires hacia arriba si pasas por el hueco de la escalera en ese horario. Y si alguna vez ves a una niña pequeña en camisón blanco caminando por los pasillos, voltéate y vete en dirección contraria. No le hables, no la sigas y definitivamente no dejes que te toque». Lo miré sin saber qué decir. Mi primera reacción fue pensar que el pobre hombre había trabajado tantos años en turnos nocturnos que ya estaba un poco loco. Pero había algo en sus ojos, un miedo genuino, que me hizo dudar. «Don Esteban», le dije tratando de sonar respetuoso, «está bromeando, ¿verdad? No me diga que cree en fantasmas». Él negó con la cabeza lentamente. «No es cuestión de creer o no creer, muchacho. Es cuestión de haber visto cosas que no puedes explicar. Yo llevo 30 años trabajando aquí. He visto cosas, he oído cosas, y he aprendido que hay reglas que es mejor seguir si no quieres terminar como Javier». «Javier», pregunté. «¿Quién es Javier?» «Era el recepcionista nocturno antes que yo», respondió don Esteban con voz apagada. «Un día simplemente dejó de venir. Lo encontraron en su departamento 3 días después. Estaba vivo, pero no hablaba. Solo se quedaba sentado mirando la pared, con los ojos muy abiertos. Lo internaron en un hospital psiquiátrico. Supe por su familia que de vez en cuando murmuraba cosas sobre el hotel, sobre alguien que lo perseguía por los pasillos. Nunca se recuperó. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero traté de mantener la compostura. Le agradecí los consejos y me despedí. Mientras manejaba de regreso a casa esa mañana, con el sol apenas empezando a salir, me convencí de que don Esteban simplemente estaba tratando de asustarme, de hacerme alguna broma de mal gusto a los nuevos. Ojalá hubiera tenido razón. Las primeras 2 semanas fueron normales. Atendía a huéspedes que llegaban tarde, ayudaba con equipaje ocasionalmente, respondía a llamadas de personas que necesitaban toallas extra o tenían problemas con el aire acondicionado. El hotel no estaba muy lleno en esas fechas, así que la mayoría de las noches eran tranquilas y aburridas. Me la pasaba viendo videos en mi celular o leyendo para mantenerme despierto, pero entonces llegó esa noche. La noche en que todo cambió. Era un viernes. Me acuerdo perfectamente porque Laura me había mandado mensaje diciéndome que había sentido las primeras pataditas del bebé, y yo estaba emocionado pensando en eso mientras hacía mi ronda de las 2 de la mañana. Esa era parte de mi rutina, caminar por todos los pisos para asegurarme de que todo estuviera en orden, que no hubiera puertas abiertas o problemas con las luces de los pasillos. Subí por el elevador hasta el 5º piso y empecé a bajar por las escaleras, revisando cada nivel. El hotel estaba en silencio. Solo se escuchaba el zumbido de las máquinas de hielo y el ocasional crujido de la vieja estructura acomodándose. Cuando llegué al 4º piso,
Me detuve en seco. Había alguien parado al final del pasillo. Era una figura pequeña, como de un niño, completamente inmóvil. La luz del pasillo parpadeaba un poco, así que no podía ver bien los detalles, pero definitivamente había alguien ahí. Mi primer pensamiento fue que algún niño huésped se había salido de su habitación y estaba perdido. «Oye», le grité mientras empezaba a caminar hacia la figura. «¿Estás bien? ¿Dónde están tus papás?» La figura no se movió. No respondió. Seguí caminando y mientras me acercaba, la luz del pasillo dejó de parpadear por un momento y pude ver mejor. Era una niña. Tendría unos 8 o 9 años. Llevaba un camisón blanco largo que le llegaba hasta los pies descalzos. Su cabello negro y largo le cubría parte de la cara. Estaba completamente quieta, de pie frente a la puerta de la habitación 416. «Niña», le dije más suavemente, tratando de no asustarla. «Estás perdida, necesitas ayuda». Entonces pasó algo que me paralizó. Ella volteó la cabeza hacia mí, pero lo hizo de una manera extraña, demasiado lenta, como si su cuello estuviera oxidado. Y cuando finalmente me miró, sentí que todo mi cuerpo se cubría de hielo. Sus ojos, Dios mío, sus ojos, no eran normales. Eran completamente negros, sin blanco, sin iris, solo oscuridad profunda, y me miraba sin parpadear, sin expresión alguna en su rostro pálido. Recordé las palabras de don Esteban. Si alguna vez ves a una niña pequeña en camisón blanco, voltéate y vete en dirección contraria. Retrocedí lentamente sin quitarle la vista de encima. Ella seguía mirándome, todavía sin moverse. Entonces, justo cuando estaba a punto de dar la vuelta para correr, ella abrió la boca. No dijo nada, pero de su boca empezó a salir un sonido, como un gemido largo y bajo que no parecía humano. Era un sonido que sentí en mis huesos, que me revolvió el estómago. Me di la vuelta y corrí hacia las escaleras sin mirar atrás. Bajé las escaleras tan rápido que casi me caigo varias veces. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Cuando llegué a la recepción, cerré la puerta que daba acceso a las escaleras y me senté detrás del mostrador, tratando de recuperar el aliento y convencerme de que había sido mi imaginación, el cansancio, algo que había comido mal, pero sabía la verdad. Había visto algo que no debería existir. Llamé a don Esteban a pesar de que eran las 2:30 de la mañana. Él contestó al tercer timbrazo, con voz cansada pero alerta. «La viste, ¿verdad?», me dijo antes de que pudiera explicarle nada. Don Esteban no esperó mi respuesta. «Te lo advertí, Ricardo. Te dije que no te acercaras». «¿Qué es esa cosa?», le pregunté con voz temblorosa. «Por favor, dígame que no estoy volviéndome loco». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Nadie sabe exactamente qué es», respondió finalmente. «Pero lleva apareciendo desde hace décadas. Algunos dicen que fue una niña que se quedó en el hotel hace muchos años, que algo malo le pasó aquí. Otros creen que es algo más antiguo, algo que siempre estuvo en este lugar incluso antes de que construyeran el hotel. Lo único que sé es que cada recepcionista nocturno la ve tarde o temprano. Y después de verla, las cosas empeoran». «¿Qué quiere decir con que empeoran?», pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. «Ella es solo el principio, Ricardo. Una vez que te ha visto, una vez que has hecho contacto, los demás también empiezan a notarte. El hotel se despierta para ti». No entendí completamente lo que quiso decir esa noche, pero pronto lo descubriría. Los siguientes días fueron una pesadilla progresiva. Cada noche que trabajaba, algo nuevo sucedía. Primero fueron los sonidos. Escuchaba pasos en el cuarto piso, tal como don Esteban había advertido, pero ahora también los escuchaba en el tercero, en el segundo, incluso a veces justo arriba de la recepción, en un área donde no había habitaciones, solo espacio de almacenamiento al que nadie subía. Luego empezaron las llamadas. El teléfono de la habitación 212 sonaba todas las noches, siempre a la misma hora, a las 3:17 de la mañana exactamente. Lo dejaba sonar como me habían dicho, pero duraba y duraba, a veces hasta 15 minutos seguidos. El sonido me taladraba la cabeza, hacía que me sudaran las manos. Una noche, desesperado porque parara, descolgué el teléfono. No debía haberlo hecho. Del otro lado no había nadie.
Solo silencio. Pero era un silencio pesado, denso, como si alguien estuviera ahí escuchándome respirar. Esperé unos segundos y entonces lo escuché. Una respiración, lenta, profunda, húmeda. Y después, una voz. Era la voz de una mujer, pero sonaba distorsionada, como si viniera de muy lejos o desde debajo del agua. «¿Por qué tardaste tanto en contestar?», dijo la voz. «He estado esperándote». Colgué inmediatamente, con las manos temblando tanto que casi tiro el teléfono. Esa noche no pude hacer nada más que quedarme sentado detrás del mostrador, con todas las luces encendidas, rezando para que llegara la mañana. Pero lo peor, lo absolutamente peor, comenzó 2 semanas después de ver a la niña por primera vez. Empecé a verla más seguido, ya no solo en los pasillos. A veces, cuando revisaba las cámaras de seguridad, la veía parada en algún rincón, mirando directamente a la cámara. Otras veces aparecía reflejada en las ventanas de vidrio de la recepción, parada detrás de mí, aunque cuando me volteaba no había nadie. Y luego comenzó a acercarse más. Una noche estaba llenando reportes en la computadora cuando sentí que alguien me observaba. Levanté la vista y ahí estaba ella, del otro lado del mostrador de la recepción, mirándome con esos ojos completamente negros. Estaba a menos de 2 metros de mí. Me quedé congelado. No podía moverme, no podía gritar. Ella solo me miraba con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como un perro curioso. Y entonces, muy despacio, comenzó a caminar bordeando el mostrador, acercándose a la puerta que daba acceso detrás de la recepción donde yo estaba. Encontré mi voz y grité. Fue un grito desesperado, animal. Cerré los ojos con fuerza y cuando los abrí, ella ya no estaba. Pero podía oler algo extraño en el aire, como tierra húmeda y algo dulce y podrido al mismo tiempo. Esa noche llamé a Laura llorando, diciéndole que renunciaría, que no podía más. Ella trató de calmarme. Me dijo que buscáramos otra opción, que mi salud mental era más importante que el dinero. Pero entonces recordé las deudas del embarazo, la renta atrasada, todas las cuentas por pagar. No podíamos darnos el lujo de que renunciara sin tener otro trabajo asegurado. Así que seguí yendo. Don Esteban dejó de contestar mis llamadas. Después me enteré de que había renunciado de repente, sin dar explicaciones. Nadie sabía dónde estaba. Yo estaba completamente solo ahora en ese turno, sin nadie a quien recurrir, sin nadie que entendiera lo que estaba viviendo. Las últimas semanas fueron el infierno en la tierra. La niña aparecía cada noche, cada vez más cerca, cada vez más insistente. Empecé a escuchar su voz, susurrando mi nombre desde los pasillos oscuros. Ricardo, Ricardo, ven con nosotros, Ricardo, porque ya no era solo ella. Empecé a ver otras figuras. Un hombre en traje antiguo que caminaba por el segundo piso, entrando y saliendo de las paredes como si fueran cortinas. Una mujer que lloraba en el baño del lobby, pero cuando entraba a revisar no había nadie. Solo el sonido de sollozos que venía de todas partes y de ninguna. Sombras que se movían en las esquinas de mi visión, que desaparecían cuando las miraba directamente. El hotel me estaba consumiendo. Perdí peso. No dormía bien incluso durante el día. Laura estaba preocupada. Decía que me veía enfermo, que mis ojos se veían diferentes, más hundidos, más oscuros. La última noche que trabajé fue hace 3 meses. Era un martes en septiembre. Estaba haciendo mi ronda de las 2 de la mañana cuando escuché algo diferente. Música. Venía del salón de eventos en el primer piso, un lugar que casi nunca se usaba. Me acerqué lentamente y empujé la puerta entreabierta. Lo que vi dentro me quitó el aliento. El salón estaba lleno de gente. Docenas de personas vestidas con ropa antigua, de los años 20, bailando al ritmo de música que sonaba desde algún lugar que no podía identificar. Había mesas con comida, decoraciones, todo iluminado por candelabros que colgaban del techo. Era como haber entrado en una fiesta de hace 100 años. Pero algo estaba mal, terriblemente mal. Todos se movían demasiado lento, como si estuvieran bajo el agua. Y cuando se giraban, cuando sus caras quedaban iluminadas por las velas, podía ver que sus ojos estaban vacíos, solo cuencas oscuras.
y sus bocas estaban abiertas en sonrisas demasiado amplias, antinaturales, mostrando dientes que parecían demasiado largos, demasiado afilados. Entonces, todos al mismo tiempo dejaron de bailar y voltearon a verme. El silencio que siguió fue ensordecedor. La música se detuvo. Nadie se movía. Solo me miraban con esas cuencas vacías, con esas sonrisas horribles. Y en medio de todos ellos, al frente del salón, estaba la niña del camisón blanco. Pero ahora ella también sonreía y levantó su mano pequeña y pálida, señalándome. Todos empezaron a caminar hacia mí. Cerré la puerta de golpe y corrí. Escuchaba pasos detrás de mí, muchos pasos, golpeando el suelo de mármol del lobby. Corrí hacia la salida principal, pero las puertas no abrían. Estaban cerradas desde adentro de alguna manera imposible, como si estuvieran soldadas. Los pasos se acercaban. Podía escuchar respiraciones, murmullos, ese gemido bajo e inhumano que había escuchado la primera vez. Logré llegar a la puerta trasera, la de emergencia, y gracias a Dios esa sí abrió. Salí al callejón detrás del hotel y seguí corriendo sin mirar atrás. Corrí hasta que mis pulmones ardían, hasta que estuve lo suficientemente lejos. Nunca volví. Ni siquiera llamé para renunciar. Dejé que me despidieran por abandono de trabajo. Ahora trabajo en un supermercado en el turno de día. Gano menos de la mitad de lo que ganaba en el hotel. Estamos atrasados en la renta otra vez. Mi hijo nació hace 2 meses. Es hermoso, perfecto, pero yo ya no soy el mismo, porque aunque ya no trabajo ahí, aunque me alejé de ese lugar maldito, las cosas no han terminado. Anoche, mientras arrullaba a mi bebé para que se durmiera, lo vi en el reflejo de la ventana de su cuarto. Estaba parada en la esquina de la habitación, observándonos. La niña del camisón blanco. Le he rogado que nos deje en paz. He rezado. He buscado ayuda de sacerdotes, de curanderos, de cualquiera que esté dispuesto a escucharme. Nadie puede ayudar. Todos me dicen lo mismo, que hay cosas que una vez que te encuentran, nunca te sueltan. Cada noche está más cerca. Cada noche puedo verla más claramente. Y sé con una certeza que me hiela la sangre, que pronto ya no se conformará con solo observar. Don Esteban tenía razón. Debía haber seguido sus reglas. Debía haberle hecho caso desde el principio. Pero ya es demasiado tarde para mí. Si alguna vez les ofrecen trabajo como recepcionista nocturno en un hotel antiguo, en un lugar que tiene demasiada historia, demasiados años, por favor, rechácenlo. Hay trabajos que no valen ninguna cantidad de dinero. Hay lugares que es mejor dejar en paz, que nunca deberían ser perturbados. Y si alguna vez en cualquier lugar ven a una niña en camisón blanco con ojos completamente negros, corran. Corran y no miren atrás. Porque una vez que ella los ve, una vez que los marca, ya nunca estarán a salvo. Yo lo sé, y ahora ya no puedo escapar. Anoche la escuché susurrando desde el pasillo de mi casa. Esta noche está más cerca. Puedo escuchar sus pasos descalzos, acercándose a la puerta de mi habitación. Y sé que mañana, cuando Laura despierte, yo ya no estaré aquí. No físicamente al menos. Estaré en otro lugar, en ese lugar donde van todos los que el Hotel San Agustín reclama para sí. Y tal vez, solo tal vez, cuando contraten a un nuevo recepcionista nocturno, yo seré una de las sombras que caminan por esos pasillos oscuros, una más de las almas atrapadas en ese edificio maldito, esperando por toda la eternidad. La puerta de mi habitación acaba de abrirse. Ella está aquí.